Bueno, pues vamos a continuar, Carlos, y hoy tenemos con nosotros a Javi, que había estado un poco ausente como tú. Es verdad, O sea, muy bien. Son dos que habíais faltado en el último programa. Claro que sí. Estáis anotados ambos en la fichita de faltas. Y viene Javi a hablarnos de inteligencia artificial, Carlos, que sé que es un tema que a ti te preocupa. Bienvenido, Javi Pastor, ¿cómo estás, amigo? Muchas gracias, encantado. Y además para hablar de inteligencia artificial, que seguramente nadie haya oído hablar de esto Totalmente, ¿eh? Ostras, el gran melón, ¿no? En boca de todos. Creo que va a ser una charla muy interesante, sobre todo, Javi, porque es un tema que nos afecta a todos, incluso la gente que lo utilizamos en el día a día y gente que le suena un poquito de pasar. Eso es. Es verdad que mucha gente, yo creo que lo ha oído, ChatGPT está por todas partes, pero mucha gente todavía no está no es muy consciente de cómo se puede utilizar y hasta dónde puede llegar y en qué estado está en este momento la inteligencia artificial. Pues venga, vamos a hablar de ello, que además me consta que últimamente te has escrito algún que otro artículo sobre esto, unos 400.000, por ejemplo. Vamos a empezar por el principio, como tú dices, para que todo el mundo tenga bien claro y tengamos las bases fundamentadas luego al hablar de inteligencia artificial y no seamos un cuñado tipo. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Vale, es difícil para empezar a hablar de qué es inteligencia artificial porque el término inteligencia está como muy difuso, hay muchas definiciones de distintos tipos de inteligencias además, pero sí, la inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial que utiliza un cierto tipo de sistemas de redes neuronales para, digamos, a través de modelos probabilísticos, adivinar lo que va a tener sentido decir o generar a partir de un patrón o de una información que tú le das. Entonces, él intenta adivinar, predecir qué es esa palabra siguiente, esa frase siguiente, ese píxel siguiente cuando dibuja imágenes o vídeo. Entonces, esa inteligencia artificial generativa precisamente genera cosas a partir de una petición tuya y las hace a través de modelos probabilísticos estocásticos. Porque esto, si lo traducimos, cuando hablamos de generativa, para entendernos, diferenciamos entre la IA tradicional y la generativa, la que se ha puesto tan de moda últimamente con las imágenes, ¿no? Con el estudio Ghibli, que todos nos hemos hecho la fotografía directamente adaptándola. ¿Es la forma de diferenciarlo? Eso es. Perfecto. Eso es, sí. La inteligencia artificial, digamos, normal, estaba más relacionada con el entorno académico, con otro tipo de sistemas distintos, algo distintos, pero estos modelos de inteligencia artificial generativa son como muy específicos. Si queréis, luego vamos a las definiciones un poquito más de qué es una inteligencia artificial estrecha o, digamos, débil, que son como muy para casos muy concretos. Estas inteligencias artificiales funcionan muy bien en ese caso de uso, ¿vale? Pero intentas aplicarlas en otros casos de uso y no saben. Vamos a hacer un repaso, Javi, porque, claro, tenemos la percepción, o muchos usuarios tienen la percepción, de que la inteligencia artificial llegó hace 3 o 4 años con la llegada de ChatGPT, pero esto no es así. La inteligencia artificial, como tal, el concepto se lleva trabajando, te diría yo, desde hace décadas, ¿no? Hemos pasado del invierno de la inteligencia artificial, que poca gente incluso ha llegado a hablar de ello, ¿no? No han sido conscientes. Cuéntanos un poco, hagamos un poco de historia para entender de dónde viene esto. Muy bien. Pues lo cuento rápido, pero la inteligencia artificial surge a mediados de los años 50. Había un ingeniero, un científico llamado Marvin Minsky, súper conocido en aquella época, como el Elon Musk de ahora, pero sin decir tantas burradas. Vale. Muy buena definición esta, ¿eh? Muy sereno y un tío súper listo y súper brillante. Y con otros científicos de la época empiezan a darse cuenta de que era posible a lo mejor tratar de emular la inteligencia humana. Allí, cuando ellos se reunieron, hubo una reunión muy famosa y cuando ellos se reunieron, de repente hubo un optimismo desaforado. Esto lo vamos a petar y dentro de 2 años vamos a tener máquinas que piensen como los seres humanos. Eso ya en una fase muy temprana. En fase muy temprana, sí. O sea, ya rápidamente se dieron cuenta de que esto no iba a ser una utopía, sino que iba a ser tangible y que ellos creían que iban a poder lograr. Exacto. Ellos lo creían, eran incluso más optimistas que Sam Altman, que dice que vamos a tener la AGI dentro de nada. Ellos creían que iban a lograrlo porque vieron como trazas de que podían hacer cosas muy grandes muy rápido. ¿Qué año más o menos? 56 fue esto. 56. Increíble. Bueno, hace 70 años ya. Claro. Y de repente se encuentran con que, ostras, es que no tenemos ordenadores tan potentes ni tantos datos para hacer estas cosas. Y los modelos de entonces, pues había reconocimiento de patrones, visión artificial, pero dependías mucho de la máquina. ¿Y qué máquinas había entonces? Pues computadores súper limitados para la época. Y entonces se dieron cuenta y se vino todo abajo. De repente llega el invierno de la IA, pesimismo total, vamos a tener esto en barbecho porque todavía no podemos hacer nada. Y así durante décadas. Esto no vuelve a avanzar. En los 90 hubo un pequeño avance con auge de Big Data, redes neuronales, se empieza a ver un poco de auge y tal, pero de nuevo se paró la cosa porque de nuevo no estaba preparado. La tecnología no estaba preparada, no estaba lista. Entonces, los que investigaban... ¿Crees que la principal barrera era una barrera tecnológica de potencia? ¿O era una barrera de data porque no existía Internet? Las dos cosas, justo esas dos cosas son las que llega a 2010.
aparece un reto que era clasificar imágenes. Esto es un gato, esto es un perro. Le metías 300 gatos o 300 perros y los algoritmos empezaban a reconocerlos. Y hay un desarrollo muy famoso que es ImageNet, que fue un algoritmo que crearon pues, el premio Nobel Hinton y su equipo y una chica estadounidense, pero creo que de origen chino, que logran por fin, con una base de datos de imágenes bastante grande, reconocer un montón de ellas, un porcentaje muy alto de 75% aproximadamente, que era una burrada. Y dicen, espérate que ahora sí que podemos. Podemos decir que el 2010 fue el hito, un poco como sí, la piedra a partir de que cambió un poco todo. Eso es, a partir de 2010, creo que fue 2012 cuando salió el paper académico, que estaba Sutskever metido, ex OpenAI, ahora con su propia startup. Y entonces ahí empiezan otra vez el optimismo. Y aquí está pasando algo. Y entonces nosotros no notamos, en medios tecnológicos, vosotros seguramente ni nosotros, tampoco se hablaba tanto de inteligencia artificial. No. Y en 2017 llega el famoso paper de All You Need Is Attention, todo lo que necesitas es atención, que están los chicos de Google y dicen, a través de los transformers podemos generar cosas, la IA generativa nació ahí, y podemos crear algoritmos que a través de un montón de datos, de entrenar un modelo y decirle, con esta palabra va después esta normalmente, con esta otra va después esta, o con este píxel, después si quieres generar un gato, va a este otro. Entonces, con un montón de patrones de entrenamiento y con un montón de cómputo, lo que tú decías, Jaume, claro, que no lo había antes, de repente tienes datos y tienes cómputo, tienes GPUs súper potentes, ahora sí que puede avanzar. Y ahí es cuando esos modelos, los transformers son redes neuronales, era un concepto súper conocido, pero de repente todo hace clic, todo tiene sentido. Y aparece primero los de imágenes con DALL-E y luego ChatGPT, con GPT-2, GPT-3 y GPT-3.5, que era ChatGPT. Claro, la explosión ahí es masiva, ¿no? En el momento que llega ChatGPT, o sea, yo creo que la clave es el utilizar el lenguaje para responder y corrígeme si me equivoco, pero creo recordar que ChatGPT parte como una demo que desarrolla OpenAI, que no pensaban ni que fuera un servicio para las masas, y cuando se dieron cuenta de lo que tenían, eso se les fue de madre, ¿no? Eso es. Cuando sacaron OpenAI, sacaron GPT-2 y GPT-3, lo contábamos en Shataka, por ejemplo, lo contaron un montón de medios, pero estaba cerrado, no lo podía ver nadie, solo lo podían ver en entornos académicos y tal, y ya la gente sonaba el run run. ¿De qué año estás hablando, Javi? Esto fue 2019, 2020, más o menos. 2 años después de del paper famoso de Google, eso es. O sea, en el COVID, o sea, hace 4 días. Es que es increíble. Sí, claro, todo fue enmascarado por el COVID, pero es verdad que se hablaba de que, ostras, esto parece que pinta bien, pero como no podías probarlo, tal. Llega OpenAI en 2022, 2022, en diciembre, el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, y sacan la demo y resulta que ellos la sacaron, y lo dijo Sam Altman en una entrevista reciente, la sacaron como dice Jaume, en plan demo. A ver qué pasa. Yo creo que esto tampoco va a ser para tanto. Y de repente la gente empieza a hacer burradas y a darse cuenta que aquello responde de forma coherente, como hemos visto desde entonces, explosión total. Total. Yo creo que también ha habido un paso todavía, creo que muy importante, para democratizar la inteligencia artificial con la llegada de todas las IAs con aplicaciones, el hecho de tener en el bolsillo, ¿no? O sea, antes ya era relativamente sencillo poder llegar a casa y utilizar la computadora o en el trabajo o donde fuera, pero poder tenerlo y desatar toda la potencia de la inteligencia artificial directamente con tu smartphone me parece increíble, ¿no? Sobre todo, yo lo he visto en gente cercana que no es muy tecnológica, que sí que la están empezando a adoptar para tareas muy sencillas y muy tareas del día a día que tampoco tienen nada que ver con su entorno laboral, sino por mero capricho, no solo a nivel de hacer fotografías, pero con pequeñas soluciones del día a día sí que estoy viendo que ha permeado ya de una forma total. Además, está pasando una cosa, que antes con Google tú buscabas sobre un término y Google te daba unos enlaces, pero tú tenías que hacer esa labor de investigación, tenías que hacer un trabajo extra. Que eso lo cambia todo. Y ChatGPT y el resto de chatbots te hacen ese trabajo. Sí, es verdad que te pueden fallar y aquí aviso total, no os fiéis de lo que os dicen los chatbots porque no siempre aciertan, aunque muchas veces sí. Pero de una web tampoco, ¿no? Claro, es verdad, claro. Eso, ¿no? Tú un humano también. ¿no? Antes, lo que tú decías, si vas a un enlace y también tienes que creerte o no, podías dudar. Eso es, claro. te tenías que hacer ese trabajo. Pero claro, aquí te lo da tan mascado y tan bien que dices, esto tiene sentido, parece que está guay. Claro. Está pensado para que parezca que está guay. Totalmente. Y claro, la IA no sabe lo que dice, no tiene ni idea, ni sabemos por qué dice lo que dice, ni por qué funciona de ese modo, porque no hay una caja negra que te lo diga. Pero es verdad que es alucinante y cómo la gente lo empieza a aplicar porque ya te lo da todo hecho. Es que es un paso más al... Javi,
has hecho algún comentario antes y quiero aclarar esto porque creo que es muy importante para que la gente lo entienda. Has hablado de IA débil. Hay muchas palabrejas, los LLM, el AGI, esta inteligencia artificial general. Háblanos de cuáles son los tipos de inteligencia artificial para que todo el mundo lo tenga claro. Vale, podemos hablar de 3 grandes grupos, ¿vale? De más, digamos, modesto a más ambicioso. Lo que tenemos ahora son modelos de inteligencia artificial débil. Son modelos que funcionan muy bien. Por ejemplo, el que ganó a Kasparov al ajedrez, Deep Blue, era una inteligencia artificial por fuerza bruta, calculaba un montón de posiciones y tal. Claro. O el que ganó a Go, con que desarrolló DeepMind, que es súper potente, parte de Google. Y también ChatGPT es una inteligencia artificial débil porque funciona muy bien para ciertas cosas. Está entrenado con un montón de datos y si tú le preguntas sobre esos datos va a contestar porque está entrenado para eso, ¿vale? Pero no le preguntes, no intentes que resuelva, y por eso no resuelve el cáncer en el mundo o el cambio climático. No está preparado para eso. Luego hay una inteligencia artificial general, que es esa inteligencia que todavía están presidiendo todas las empresas y que hace todo también como lo hacen los seres humanos. Ahora hay inteligencias artificiales débiles que hacen cosas igual o mejor que los seres humanos, como jugar al ajedrez, por ejemplo, es el ejemplo, digamos, fácil. Pero la AGI, la inteligencia artificial general, lo que va a permitir es competir con los humanos en todo, y ahí va a ser cuando se produzca una revolución fuerte y se habla mucho de ello, que podemos hablar en otro programa si queréis, del impacto en el empleo y en el trabajo. Total, sí, pues veremos dónde acabamos todos con esa AGI. Y después de eso está la superinteligencia artificial, que es esa inteligencia que ya va todavía más allá y supera al ser humano en todas las disciplinas, y entonces ya nosotros digamos que somos prescindibles y puedes pensar en el futuro distópico de Terminator, o por eso se habla tanto del alineamiento de la inteligencia artificial, que es queremos que la inteligencia artificial no sea útil, pero que esté alineada con nuestros valores. Claro. Sí, el debate ético es increíble. Brutal, sí. Ya me reía, a mí me hace me hace gracia a medias. A mí, no sé, a mí es que me gusta el salseíto. La salsa, de ver qué pasa, ¿sabes? O sea, me mola, pero bueno, me parece muy interesante que lo hayas definido así para que todo el mundo tenga un poco el contexto y que sepa que lo que se viene, o sea, de lo que yo creo que tenemos todos muy claro, es que lo que se viene a partir de ahora va a ser algo muy gordo, que lo vamos a vivir y que lo vamos a tener que ir, bueno, y contando, ¿no? Que también es una parte muy bonita. Yo creo que nosotros hemos vivido, y tú, Javi, más que nosotros, al llevar más tiempo, hemos vivido algunos hitos tecnológicos muy importantes, ¿no? Yo siempre me ha parecido muy bonito ser una de esas personas que cuenta un poco una serie de transiciones a una serie de cacharritos o gadgets o momentos realmente hasta que la transición te destruya. Totalmente, hasta que lo destruya, ¿no? Pero creo que es un momento muy bonito para la gente que estamos directamente en tecnología por ver lo que está cambiando y cómo directamente impacta nuestras vidas al 100%. Yo creo que tenemos mucha suerte de poder contarlo, y toda la gente que lo está viviendo ahora, que estamos viviendo una revolución absoluta. Había una analogía muy chula que hacía Steve Jobs cuando hablaba de los ordenadores en los años 80, y él decía que los ordenadores son como una bicicleta para la mente, que potencian tu mente y te hacen producir más y mejor. Y con el ordenador fue eso, Internet fue eso también, de repente nos impulsó más. Y los móviles también, aunque tienen como todo, tiene su lado malo. Yo creo que la IA va por ese lado. Es una motocicleta para la mente. Un chico que entrevisté me dijo que era como un roadster, un descapotable para la mente. Pero sí, yo creo que lo miro con optimismo. Ya veremos si Terminator nos a ver qué pasa. Por banda, pero vamos. Bueno, para ir cerrando, porque realmente aquí podemos estar hablando horas y horas, porque a mí este tema me apasiona. De hecho, otro día hablaremos más. Quiero yo un día que hablemos solo de que nos cuentes el Juego de Tronos de la IA. Hoy no vamos a entrar porque podemos estar mucho tiempo, pero es súper interesante conocer quiénes son los personajes que hay detrás, que nos cuentes un poco pues quién es Sam Altman, qué papel tiene Microsoft, cuáles son los acuerdos que tienen entre ellos, Grok, Elon Musk, hay mucho. Pero vamos a ir cerrando hablando de un poco los peligros. ¿Cómo tú eres de los optimistas, eres del lado de Zuckerberg, eres del lado de Elon Musk? ¿Cómo ves? ¿Qué va a pasar con todo esto? Vale, esto es una herramienta, como cualquier herramienta tiene el lado bueno y el lado malo, y es verdad que el lado malo da un poco de miedo, pero también es verdad que las cosas que han surgido por ahora malas tampoco son tan graves. Hay una cosa evidente, los deepfakes. Es el riesgo ahora mismo más patente de te puedo clonar tu voz, que se puede hacer, llamar a tu madre fingiendo y decirle he tenido un accidente y necesito una transferencia, y tu madre se lo cree y te la envía, o ataques de phishing súper personalizados que se hacen automáticamente con inteligencia artificial. Todo ese tipo de riesgos existen. Entonces, hay malos usos. Te puede ayudar a construir cosas que no deberías construir, a lo mejor drogas o bombas atómicas o lo que sea. También lo hay, porque la IA puede ser hackeada
y engañada para que te diga cosas que no debería decir. Entonces, sobre todo eso estamos aprendiendo. Yo soy optimista, pero los riesgos desde luego están ahí, existen. Bueno, Javi, pues oye, mil gracias. La verdad que el próximo día hablaremos más sobre inteligencia Claro que sí, artificial. muchas De hecho, contar. aprovecho para decir Y a la usos audiencia- prácticos. Efectivamente, por eso, aprovecho que la audiencia nos diga en los comentarios qué quieren saber de inteligencia artificial, pues usos prácticos, cómo la pueden utilizar, que hablemos del Juego de Tronos que hay detrás, que hablemos sobre deepfakes, sobre problemas. Yo os porque contaré cómo la realmente- utilizar en las vacaciones. Que las Eso me utilizo interesa, cosa que la gente lo pueda utilizar, Carlos. De hecho, un día profundizas si quieres Muy bien. sobre todo ello. Incluso podemos hablar de prompts específicos Total. para sacar más provecho. Así que nada, Javier, mil gracias por venir, por estar un día más aquí con Muchas nosotros. gracias, Jaume, Carlos. Un gusto. Encantado. Gracias.